Archiduna dormida, un viaje al corazón velado del tiempo. Sirvan vuestras mercedes en preparar los sentidos, porque este viernes 25 de julio despierta de nuevo la ciudad que duerme bajo la historia. Archidona, como la nombraron los antiguos, alza el telón de sus noches estivales para invitar al viajero a un recorrido sensorial que no se limita a mirar, sino que toca, escucha y respira. No es una visita, es un umbral, una experiencia donde la muralla no separa, sino que susurra, donde la piedra no pesa, sino que habla. Al caer la tarde, cuando el sol comienza a retirarse sobre la alcazaba, las puertas del pasado se entreabren para revelar escenas que brotan como recuerdos vivos. El exilio de un príncipe omeya, la mirada firme de una dama castellana, la palabra sabia de un poeta andalusí. Todo ocurre en movimiento, desde los cinturones amurallados medievales hasta el santuario de la Virgen de Gracia, pasando por senderos secretos, rincones restaurados y horizontes que parecen detener el tiempo. Este año la parte alta de la ciudad se incorpora al relato, regalando vistas que se graban en la memoria como una estampa suspendida entre el crepúsculo y la leyenda. Las noches de Archiduna dormida no son noches cualquiera, son rituales de luz y palabra, escenarios vivientes donde actores y ciudad se funden en un solo cuerpo narrativo. Y al terminar, el silencio no es ausencia, sino eco. Este viernes 22, cuando el sol baje y la brisa cruce la piedra, permítase el lujo de cruzar el umbral, porque hay ciudades que se visitan y otras, como Archiduna, que se despiertan. Bueno, pues amigo, así lo hemos escuchado. Forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y del legado de lo que somos y lo que proyectamos de cara a un futuro. Archiduna, aquella ciudad que despertaba cuando llegaba precisamente en la época estival y su recorrido histórico no despertaba los sentidos. El próximo viernes día 25 de julio se inaugura la primera de las citas que nos proponen desde el área de cultura y de turismo del Ayuntamiento de Archidona para hacer esos recorridos. Esos recorridos, créanme, son una especie de ensoñación. No es un recorrido más al uso, de verdad, si no lo han probado, si no lo han experimentado, estamos aquí atrincherados a este lado del micrófono para hacerle un llamamiento a decirle que están equivocados, que tienen que vivirlo. Para ello tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a quien es la verdadera artífice que nos hace llevar en ese recorrido a través del tiempo. Me estoy refiriendo a nuestra amiga Isabel Nuevo. Isabel, buenas tardes, amiga. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Pues nosotros encantadísimos de recibirte un año más. Igualmente. Archiduna dormida. Y empieza este espectáculo, nunca mejor dicho, y me gusta llamarlo tal cual es, el próximo viernes día 25. Isabel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar un recorrido histórico a través de una visita guiada teatralizada en la que se realiza un viaje en el tiempo, pues desde la época en la que Archidona fue capital de la Cora de Raya hasta la conquista cristiana. Un viaje en el tiempo en el que nos van a acompañar pues diversos personajes históricos que evocarán momentos de gloria, romances, poemas, es decir, vamos a recorrer los dos cinturones amurallados de época medieval árabe, vamos a entrar en la ermita de la Virgen de Gracia, vamos a revivir la historia de nuestra patrona y bueno, también parte de la historia de la Villa Alta, la Villa Baja, en fin, una serie de, sobre todo, personajes históricos y rememoramos pues toda la historia de Archidona, que es lo que vamos a evocar, además de convivir con un paisaje excepcional, ¿no?, que también es importante. Es que una especie de ensoñación, amiga mía,
porque de las veces que he tenido el gusto de acompañar y que no me canso de verdad de repetir una y otra vez, hay algo que suscitan desde el interior de nuestra propia alma, ¿no? Ver cómo los paisajes de Archidona con la peña de los enamorados se van fundiendo en esos tonos anaranjados y azules en la línea del horizonte, mientras que a través del recorrido están ocurriendo una serie de posiciones escenográficas teatralizadas donde los personajes nos asaltan a través del camino y nos dejan ensimismados como una especie de burbuja en el tiempo. Personajes como don Pedro Girón Pacheco, Leonor Félix de Morales, el mismísimo Washington Irving o Ibrahim y Tazzona y, por supuesto, esa famosa leyenda que aún nos abraza. Isabel, es que tiene todos los condicionantes, precisamente ese conjunto amurallado, para hacer un recorrido de unas 2 horas y pico, ¿no? Que es lo que dura, que produce como poco un vértigo especial, ¿no? Sí, bueno, ya ahora dura un poco más, porque añadimos el año pasado ya la zona alta de la Alcazaba, la recién restaurada zona de la Alcazaba. Una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla, bueno, no solo maravilla en cuanto a restos arqueológicos, sino también en cuanto a paisaje, ¿no? Porque subir allí arriba es una auténtica gozada, ¿no? Para todos. Y además hemos añadido 3 personajes nuevos. Entonces, bueno, pues dura un poco más de 2 horas, casi 3 horas prácticamente, porque es un recorrido bastante largo. Ten en cuenta que son 15 personajes y 14 escenas diferentes, ¿no? Wow. Lo que nos vamos a encontrar a lo largo del recorrido. Fantástico. Entonces vamos a compartir con los personajes pues un viaje en el tiempo que yo pienso que al visitante pues le va a apasionar. Vamos, a mí me apasiona contarlo, pero... En ese sentido no me cabe la menor duda, ¿no? Yo siempre he trincherado, evidentemente, en medios de comunicación, con la cámara de foto, con grabadora, etcétera, etcétera. Yo tengo esa perspectiva, ese plano de fuga, y yo miro a la gente y veo cómo la gente empieza como una especie de murmulla, bueno, hemos llegado aquí, y de repente se van sumiendo en un silencio, en un silencio, en un silencio, en un silencio, y quedan todos ojipláticos, boquiabiertos, viendo cómo va el transcurrir de la propia historia. Y ojo, aviso a navegante, una de las cosas que más me sorprende es cómo nuestros propios vecinos y vecinas de Archidona, que acuden por primera vez al encuentro con Archidona dormida, son los primeros viviendo aquí que se encuentra con tan magnífica exposición de nuestra historia. El primer llamamiento a ello. Y por supuesto, ¿no, Isabel? Ese llamamiento también a ese perfil de público que nos visita cada año, proveniente de Málaga, de Córdoba, de Sevilla. ¿Cuáles son esas pequeñas historias, ¿no?, que te han marcado a ti a través de la experiencia de las propias personas que se han quedado, bueno, como poco entusiasmadas, ¿no? Bueno, tal y como tú has comentado, a la gente de Archidona le suele gustar mucho porque conocen, según me comentan ellos, conocen cosas que desconocían de nuestra historia, y bueno, pues siempre es interesante, sobre todo para archidonés, conocer la historia de su propio pueblo, ¿no?, en profundidad. Y bueno, para el que viene de fuera, a mí lo que más me gusta es, lo he comentado muchas veces, cuando vienen niños y se involucran tanto en la visita. Eso, vamos, y bueno, y la gente de fuera que desconoce el entorno, desconoce Archidona y desconoce nuestra historia. Y bueno, pues se quedan un poco admirados de ver que Archidona es la gran desconocida y que no conocían muchos datos de ella, y sobre todo ese paisaje excepcional que contemplan arriba, esa historia mezclada con paisaje, en fin, bueno, pues una serie de datos que... Es simplemente maravilloso, ¿no? Dejar un poco, subir a la altura, entrar como en una especie de nueva dimensión, el paisaje, como decimos, todo el conjunto amurallado, que parece haber escapado de las propias arenas del tiempo
y tus palabras que evidentemente con ese cariño, ¿no? Y esa entrega con la que Isabel Nuevo nos lleva, ¿no? A cada paso, a cada mimo, destrabando, respondiendo a las preguntas que son muchas, que muchas veces nos suscitan en muchos rincones. Vamos a recordar que el próximo viernes día 25 de julio es la primera de las citas. Después tendremos en septiembre el viernes día 19 y el sábado día 27. Estamos hablando del mes de septiembre. Y después en el mes de octubre, el sábado día 4, el sábado día 18 y el domingo día 26. Habéis movido un poquito este año, un poco la agenda, escapando un poquito de, digamos, un poco de la época, un poco de más calor, ¿no? Este viernes 25 es quizá esa píldora donde mitad un poco digamos, un poco de los estragos del verano, es cuando proponéis la primera cita. Y evidentemente septiembre y octubre, otro marco diferente, ¿no? Sí, bueno, ya se inició el año pasado, octubre, con buenos resultados además, y debo decir que septiembre y octubre del año pasado fueron estupendos, sobre todo septiembre, que completamos todas las visitas. Y bueno, viendo ya que el verano, tenemos últimamente unos veranos muy calurosos, llegaba un momento en que la gente se apuntaba y se borraban porque venía una ola de calor. Entonces, viendo esto, hemos decidido que lo íbamos a retrasar un poco en el tiempo y lo poníamos pues en septiembre y octubre. Hemos dejado una fecha en julio porque, bueno, puede empezar en julio también y que hubiera alguna fecha en verano. Luego el mes de agosto, como hay tanta actividad, está la feria de por medio y demás, pues hemos tenido que descartarlo, porque además en agosto la gente no solía inscribirse en las visitas. Entonces, bueno, pues lo hemos dejado igual que el año pasado, porque como todos sabemos, el mes de agosto es un poco de vacaciones y demás. Sí me gustaría, Isa, pues sí me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? Que sea a través también de tu voz, ¿no? Hacer una invitación. El mes de agosto tiene una cita muy singular, muy especial en la agenda de Archidona. Nos estamos refiriendo a su romería nocturna en la madrugada del 14 de agosto, ¿no? Si no la conocen, por favor, tienen que venir, tienen que descubrir el manto de estrellas, tienen que descubrir esa subida a los cielos desde la ciudad de Archidona y cómo una ciudad festeja su propia identidad, ¿no? Una noche tan sumamente singular, ¿no? Y ahí, ¿no? Ahí vamos a dejar esa invitación. Isabel, Archidona Dormida viene se presenta en una serie de formatos, ¿no? Habéis puesto la propia visita, la propia ruta, y después hay una serie de añadidos a guión. Coméntanos un poquito cuál es la oferta para hacer el plan perfecto para todas aquellas personas que nos estén escuchando. Bueno, pues se han hecho una serie de paquetes turísticos, digamos, ¿no? Hay uno de ellos que es el sencillo, en el que, bueno, solamente se incluye la visita guiada teatralizada, el precio son 8 euros, pero incluye el desplazamiento a la subida y la bajada, por supuesto, ¿no? Y luego hay otro paquete en el que se incluye por 20 o 25 euros, dependiendo del restaurante adherido a este paquete, se añade almuerzo o cena a la visita turística. Son 8 euros la visita y 20 o 25 euros, dependiendo del restaurante que oferta el almuerzo o cena. ¿Qué se le añade? Es decir, bueno, un precio excepcional, ¿no? Porque por 20 o 25 euros, la verdad, un almuerzo o una cena está muy bien, ¿no? Y luego hay otro paquete que es más completo todavía para la gente que se aloje en alguno de los alojamientos adheridos a esta oferta, ¿no? Pues entonces sería alojamiento, cena o almuerzo, la visita guiada teatralizada, y además al día siguiente pues se le oferta al visitante gratis ya una visita por el casco histórico de Archidona. Se le hace pues la visita que solemos hacer, la Archidona Monumental. Es decir, este paquete está bastante bien y el año pasado tuvo bastante aceptación,
Bueno, pues tomamos buena nota. Igual que les pido que tomen buena nota a un teléfono que les voy a dejar, que es el 952 71 64 79, que corresponde a la oficina de turismo, y el correo electrónico oficinadeturismo@archidona.es. Lo tienen muy sencillo, muy cerca, como dice nuestra amiga Isabel. Bueno, pues en esos paquetes pueden encontrar esa cita, ese plan perfecto, esa escapada perfecta a Archidona. Isabel, déjame soñar un poco de tu mano en un ambiente literario antes de terminar. Si yo te pudiera meter en una máquina del tiempo y tú pudieras fijar una fecha para viajar digamos, la historia de Archidona, ¿sería el 14 de agosto de 1462 donde te gustaría vivir? Sí. ¿Por qué no? Descríbeme muy brevemente qué es lo que tú crees que verían los ojos, ¿no? Bueno, en 1462 ya había tenido, aún no se había producido la conquista cristiana, estaba en proceso, porque como todos sabemos fueron 2 meses de asedio, desde julio hasta septiembre, y entonces estábamos en pleno proceso de conquista cristiana, de asedio cristiano al castillo, ¿no? Entonces eso es lo que estaríamos viviendo el 14 de agosto. Bueno, el asedio al castillo de Archidona. Estábamos en puerta ya de la conquista cristiana. Y la figura de don Pedro Girón Pacheco, ¿cómo te imaginas a este personaje? Bueno, don Pedro Girón era un personaje muy peculiar. No sé cómo describirlo. Realmente a mí se me viene a la cabeza siempre cuando hablo de él, pues se me viene a la cabeza la serie esta de Isabel la Católica, la serie Isabel que se emitió en televisión. Sí, una auténtica maravilla. Y nos dibujaron, realmente sí, me gustó mucho además. Y además cuando a la gente, cuando viene el visitante, siempre revivimos, ¿no?, momentos de escenas, porque tenemos un personaje que es Isabel la Católica, que es nuevo ya, añadido a las nuevas visitas teatralizadas. Y bueno, pues este Pedro Girón, un personaje un tanto brusco, bueno, era un personaje que estaba metido de lleno en la conquista cristiana, y entonces pues bueno, era la mano derecha de Enrique IV. No sé, a mí se me viene a la cabeza como un personaje bastante, pues bueno, como eran los guerreros, los conquistadores, rudo, ¿no? Que se llevó, digamos, su cabeza, su cabecita que el día sufrió en la muralla de Archidona, llevándose un gran porrazo, le tiraron una piedra y lo dejaron mal herido. Es así, ¿no? Sí, ¿no? Así fue. Bueno, pues sí. Todas estas cositas de las que estamos hablando son pequeños caramelitos que se van a encontrar ustedes en una maravillosa experiencia con nombre propio. Archiduna Dormida. Como le decimos, el próximo viernes día 25 se abre la temporada, donde Isabel Nuevo y el atrezo de actores y actrices que componen esta gran y maravillosa oferta cultural ya están desplegando, toda su maquinaria para producir la magia. Isabel, yo un año más quiero agradecerte que con todo el cariño del mundo pues venga a aguantar un poco al pesado de tu amigo Alejandro, pero es que como vivimos con tal intensidad algo que merece la pena con todas las luces, gritarle al mundo que no se lo pueden perder, que no es un paseo, que no es algo baladí, que es simplemente una experiencia alucinante la que van a vivir, y quien no conozca lo tiene que comprobar con sí mismo. Archiduna Dormida es precisamente la cita. Amiga mía, muchísima suerte. Estaremos, evidentemente, en la parte del mes de septiembre estaremos con vosotros en estos recorridos. Este viernes 25, como decimos, se abre la oferta, y te deseamos a ti y a todo tu equipo, pues toda la suerte del mundo, y enhorabuena por una temporada exitosa este año. Muchísimas gracias. Esperemos que así sea. Y bueno, no he dicho, sí quería decir que cuando me has preguntado por la gente que suele visitar, decirte que hay gente que repite, que eso nos satisface muchísimo, tanto a los actores como a mí, ver de nuevo caras que ya hemos visto en otras visitas. Entonces, bueno, pues eso nos llena de satisfacción. Es que es para no perderse. Otro dato importante que nos entusiasma, ¿no?, cada año, el ver personas que
que vuelven a repetir la visita. Algo tendrá el agua cuando la bendice, decían en mi pueblo. Y por aquel año del Señor, en la ciudad de Archidona se produjo el prodigio precisamente del encuentro cultural con Isabel Nuevo y todo su equipo. Isabel, muchísima suerte, enhorabuena amiga, un año más por ofertarnos tal maravilla. Y a todos ustedes, de verdad, acudan. Archidona dormida. Sepan vuestras mercedes que, glorioso año de nuestro Señor de 1462, los designios de la historia de Archidona se torcieron como hoja al viento en los anales de la cristiandad. Aquel verano ardiente, el maestre de Calatrava, don Pedro Girón Pacheco, puso cerco a la inexpugnable villa mora de Archidona. 3 sierras abrazaban la fortaleza como fuegos guardianes. Al mando del temido alcaide Ibrahim, resistió orgullosa tras sus muros y torreones. Mas don Pedro, caballero sin igual, reunió gentes de Calatrava, Santiago y de tierras andaluzas, y cercó la villa por sus fuentes y riscos. Desde la Sierra del Conjuro tronaban piezas de batir, mientras las invocaciones a la Virgen cruzaban los vientos. El asalto fue inevitable. Fue don Pedro quien alzó la primera escala, subiendo bajo lluvia de piedras. Un golpe lo dejó sin sentido, pero su valor avivó a los suyos, que treparon como lobos entre fuego y muerte. Archidona cayó como castillo de arena, y allí, sobre la antigua mezquita, fundó el templo la Virgen de Gracia, trayendo desde Belmonte su advocación. Así despertó el corazón dormido de Archidona,